Saludos dominicanos. En todo el territorio de la República les habla Leopoldo Payadanita. Y hoy vamos a hacer un poco de historia con relación a un personaje de nuestra política que debió llamarse Oguipie, igual que su padre, haitiano, pero que fue bautizado por las personas caritativas, la familia que los recogió cuando fueron abandonados él y su hermano Domingo en ese sitio, se llama la Loma del Flaco, ahí, Mao, en terrenos de lo que era la hacienda Bogar. Y se llamó José Francisco Peña Gómez en virtud de esa protección que recibió de esa familia dominicana que tenía esos apellidos. José Francisco Peña Gómez llegó a tener una estatura política en la República Dominicana, donde estuvo a punto de dar el paso que hubiera sido la liquidación de lo que es la soberanía de la República, porque eso llegó a ser él, el candidato de la fusión escogido por la plutocracia internacional, a la cual él había comprometido toda su lealtad. Por eso no se apiaba de la boca a los liberales de Washington, con los cuales traicionó a Bosch, que fue su tutor. José Francisco Peña Gómez creció en San Cristóbal, en Yaguate, y llegó a ser maestro en Yaguate, y desarrolló sus dotes de oratoria en San Cristóbal, pronunciándole discursos a Trujillo. Ahí cayó entonces bajo la protección de Neidnivar Seijas, protección que le siguió durante toda su vida. Y para que estemos claros, porque ayer se oyeron muchas biografías, yo le voy a dar la biografía de Peña Gómez y de otros que estaban alrededor de él, como Atuey de Camps. En los momentos más álgidos de las giganteses de la política dominicana, Peña Gómez no corría ningún riesgo porque estaba protegido por Neidnivar Seijas. Cuando en los 12 años de Balaguer se perseguía a todos los constitucionalistas, a él no lo perseguían porque él no fue constitucionalista. Él fue balaguerista. Y Atuey lo fue también. Atuey estaba protegido personalmente por Joaquín Balaguer. Y eso tuvo que ver, de acuerdo a la versión que yo recibí, a que su madre fue maestra y trabajó con el doctor Balaguer. Y eso colocó a Atuey en la protección de Joaquín Balaguer durante toda su vida política. Pero volviendo a Peña Gómez, él se desarrolló en San Cristóbal y desarrolló su oratoria que le favorecía su voz estentórea. Eso le llevó a ocupar primero espacio en la divulgación de la propaganda de esa entidad nueva que se creó a la muerte de Trujillo y que venía prácticamente cabalgando con los exiliados que estaban llegando del país, al país, y que fue fundado en el exilio, el Partido Revolucionario Dominicano. Bueno, pues fue a parar a las funciones de comunicación y eventualmente a las de divulgación, o sea, el programa que se creó
que se llamó Tribuna Democrática. Ahí colaboraba Eugenio Mota Contín, a quien tengo de testigo de lo que voy a decir. En esas funciones, Peña Gómez usurpó méritos que no eran suyos. Y por eso, y gracias a todas las mentiras que se han construido en torno a los hechos del 65 y a la persona de Peña Gómez, se le atribuye a él tener un rol en la organización del movimiento constitucionalista. Él no tenía la menor idea del movimiento constitucionalista. Y precisamente ahí es donde es oportuno el testimonio que nos puede dar Eugenio Mota Contín, porque ellos dos hacían el programa Tribuna Democrática. Y cuando el capitán Peña Tavera llamó desde el campamento de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército para comunicarle a Tribuna Democrática que se había producido un levantamiento militar en contra del triunvirato de la familia Vicini, porque vamos a poner las cosas en su sitio, ¿eh? El triunvirato que presidía Donald Joseph Reed Cabral, primo hermano de Giuseppe Vicini, Gianni era el hermano. Giovanni, la contracción de Giovanni es Gianni, y la contracción de Giuseppe, que es José, es Giussi. A ambos los conocí yo en la casa de la familia Ruiz Cabral por la amistad que me unía con el más pequeño de la familia, con el desdichado víctima de la política que fue Roby Ruiz Cabral, cuyo nombre lo tiene el hospital que se llamó Angelita. Ese triunvirato Vicini, presidido por Donald Ruiz Cabral, se instaló porque la familia Vicini conspiró contra Bosch, porque había conspirado contra Trujillo. Todo lo que vino después, hasta el día de hoy, ha tenido la mano maestra de la familia Vicini, específicamente de Gianni, que viajó a Washington junto con Donald para ultimar los detalles del atentado que se iba a hacer contra Trujillo y que lo iba a ejecutar la CIA con la colaboración de los mafiosos de Sam Giancana, el jefe de Chicago, jefe mafioso de Chicago, cuyos maleantes estaban a las órdenes de la CIA, lo que él llamaba el outfit. Y eso está en el libro que escribió su hermano Chuck Giancana. Ahí con el libro de Chuck Giancana aprendí yo mucho de la familia Kennedy. Ahí está la historia de la familia Kennedy, más completa que la que están escritas en varios otros libros de los muchos que yo he adquirido en las librerías de Estados Unidos. Y Chuck Giancana relata cómo su hermano le confió en un momento dado que la CIA había requerido sus servicios y del personal que estaba a sus órdenes, su outfit, para llevar adelante varias encomiendas. Los atentados contra Fidel Castro, los atentados contra Rafael Leónidas Trujillo y los atentados contra Patrick Lumumba en África. Los atentados contra Fidel Castro y todo aquel desembarco
de Bahía de Cochino, etc. Todo eso fracasó porque faltaron muchos cabos que atar. Y además porque en la planificación que se había hecho del desembarco de Bahía Cochino, se había involucrado el uso de recursos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Cuando se produjo el cambio de mando, o sea, cuando terminó el mandato de Eisenhower, que fue quien planificó todo, incluyendo el atentado contra Trujillo, tomó posesión en enero del 61 John Fitzgerald Kennedy, y encontró todo el entramado de conspiraciones ya prácticamente hecho, pero sin ejecutar. Al él objetar el uso de las Fuerzas Armadas y de comprometer las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en un desembarco en Cuba, con todo lo que eso podía representar en las relaciones interamericanas, él eliminó esa participación y eso determinó que el desembarco fue un fracaso. Lo que pasa es que no se debió pensar nunca en el uso de esos recursos. John Kennedy lo único que hizo fue poner las cosas en su sitio y desde luego las cosas no marcharon como ellos habían pensado. Las que sí marcharon como ellos habían pensado fueron las otras dos operaciones: el atentado contra Trujillo y el atentado contra Lumumba. El que quiera revestir de un acto de patriotismo espontáneo el atentado contra Trujillo, nada más tiene que leerse el informe que el Senado de los Estados Unidos exigió a la CIA, pues, para que le explicaran al Senado de Estados Unidos la involucración de la CIA en atentados contra mandatarios extranjeros. Entiéndase, los atentados contra Fidel Castro, contra Trujillo y contra Lumumba. Eso está en los archivos de Estados Unidos. No le estoy quitando con esto valentía a los que arriesgaron su vida yendo a la avenida a la carretera que va a San Cristóbal, que ahora se llama 30 de Mayo, porque los conspiradores reclutados al efecto se habían dividido en dos niveles: los que iban a tomar el poder y los que iban a arriesgar su vida atentando contra Trujillo. Desde luego no había tanto riesgo porque Trujillo viajaba con su chofer solamente. Y luego se supo, y hay testimonios del propio Johnny Abe García, el agente de la CIA, que le pusieron al lado a Trujillo para hundirlo, porque ese fue el hombre que persiguió a la juventud dominicana para darle mala reputación a Trujillo en el mundo entero, porque se persiguieron hasta las mujeres, fueron torturadas, Sina Cabral y otras compañeras. Fueron torturadas por un agente de la CIA que se llamaba Johnny Abe García, el mismo que preparó el atentado contra Rómulo Betancourt en Venezuela. ¿Para qué? Para poderle hacer un expediente internacional a Trujillo por estar atentando contra mandatarios de otros países latinoamericanos, cuando todo eso fue inspiración de la CIA. Dice, la historia no se conoce porque no se desea que se conozca, señor. Trujillo fue llevado a creer que él tenía a su lado a un hombre suyo, a quien él mandó a México y le pagó los estudios que había hecho sobre cómo manejarse con toda la persecución de los enemigos políticos, en fin, de toda la actividad que le fuera negativa. Y él fue a hacer unos estudios a México, a las oficinas de la CIA.
y Trujillo creía que tenía una persona suya trabajando con la CIA, y era al revés, la CIA tenía un hombre suyo trabajando con Trujillo. Lo enemistó con la iglesia. La familia de Trujillo no quería saber de Johnny Aves García. ¿Ustedes están oyendo? Hasta la familia de Trujillo no quería saber de Johnny Aves García. Parece que intuía que lo que él estaba haciendo era realmente destruir a Trujillo, que para eso lo pusieron. Hasta que lo llevaron finalmente al punto en que lo aplazaron a que él debía abandonar el país, y Trujillo dijo que no se iba. En el relato que recoge las declaraciones del propio Aves García, puesto bajo interrogatorio con Negro Trujillo y con Ramfi Trujillo, al regreso de Ramfi a la muerte de su padre, él, bajo cuestionamiento de ellos dos, que le preguntaron que cómo era posible que se hubiera producido esa conspiración contra Trujillo, siendo él el jefe del servicio de inteligencia. Y él dijo, bueno, es que nosotros podíamos cuidar al jefe de sus enemigos, pero no de sus amigos, porque de eso se trató. Muchos de sus amigos, de esas amistades que estaban políticas alrededor de él, estaban metidas en el complot contra él. Y además, porque él dio este testimonio, él dijo que Trujillo había ordenado que le quitaran toda custodia. Trujillo estaba desafiando lo que él sabía que le venía. O sea, él sabía que había una conspiración contra él y él quiso desafiar esa conspiración. Y el propio Aves García da testimonio de que él había ordenado que le quitaran la custodia. Bueno, pues nada, Trujillo desafió todo lo que era la conspiración mafiosa que venía de Estados Unidos. Ahora, quien estaba aquí sirviendo los propósitos de la familia Vicini, para todo lo que venía, estaba agachado dentro de las filas del reformismo y de Nainibar, preparando lo que después se llamó el Partido Revolucionario Dominicano. Y ahí estaba entonces José Francisco Peña Gómez. Pero Peña Gómez no fue el autor de que el PRD, que llegó a ser visto por el pueblo dominicano como la esperanza nacional, el autor de que este partido pudiera llegar al poder. Primero fue obra de Bosch, porque en el tinglado que había preparado la familia Vicini para apoderarse del poder, valga la redundancia, con unas elecciones que iba a ganar su candidato, Viriato Fiallo, que no era otra cosa que el médico de la Casa Vicini. Ese era los atributos que lo hacían conveniente para ser presidente de la República, que era el médico de la Casa Vicini, el doctor Viriato Fiallo. Bueno, pero todo estaba listo para que él fuera presidente. Y las fuerzas que gravitaban, que fue algo que se organizó, que se dijo que no iba a ser nunca partido político, que se llamó Unión Cívica, y terminó siendo partido político. Y sobre la fuerza de Unión Cívica iba a ser presidente Viriato Fiallo. Pero llegó Bosch con su Partido Revolucionario Dominicano y fue a las elecciones de diciembre del 60 y ganó las elecciones arrolladoramente. Entonces tomó posesión en el 63, desde luego, y duró 7 meses, porque por el hecho de haber ganado las elecciones, le había cambiado todo el plan de apoderamiento de la riqueza
de la República que había trazado Gianni Vicini en consonancia con los intereses de la plutocracia de Estados Unidos, que vinieron después a buscar el apoderamiento de las riquezas de oro y plata de la República Dominicana, porque para eso fue que vinieron y estaban protegidos. Caramba. Vamos a saludar al amigo Euclides Gutiérrez. Euclides. Sí, bueno, el arquitecto es Payaranita. Para servirle. El doctor Euclides Gutiérrez Feliz desea enviarle una invitación y queremos saber dónde podemos enviarla, por favor. Sí, yo ahora mismo estoy haciendo mi programa de televisión. Ah, ok. Y mándamela al condominio Embajador, al edificio 6, apartamento 165. Ok. Está bien, gracias. Gracias a ustedes. Salúdenme, Euclides. Bueno, el asunto es que dado que el triunfo de Bosch le había echado a perder los planes que se había trazado para el apoderamiento de la República, pues eso condenó a un golpe de Estado a Bosch, y a los 7 meses le dieron un golpe de Estado para instalar ¿qué? Instalar un gobierno de Vicini. El triunvirato encabezado por Don Enrique Cabral, el mismo que había viajado a Washington junto con su primo Gianni a planificar el asesinato de Rafael Leónidas Trujillo. Entonces, hubo un grupo que nos dedicamos a reponerle al país su gobierno legítimo, y sirviendo al organizador civil, que era el doctor José Rafael Molina Dueña, que trabajaba junto con el equipo militar que había organizado Rafael Tomás Fernández Domínguez. Yo me integré a ese grupo y logramos, a pesar de la traición de que fue objeto Rafael Tomás Fernández Domínguez, porque su hermano Milito lo denunció en sus actividades y lo sacaron del país, lo mandaron a un cargo diplomático, donde le tomó el estallido del 24 de abril, estando en Chile. Entonces él viajó a Puerto Rico a juntarse con el profesor Bosch para estar cerca de los acontecimientos. Pero en definitiva, el verdadero organizador del movimiento no fue nunca Camaño, fue Rafael Tomás Fernández Domínguez. Camaño lo que hizo fue que traicionó el movimiento. El martes 27 estaba en la embajada junto con Hernando Ramírez pidiendo cacao, y de eso vamos a hablar extensamente en cualquier momento más, que ya tuvimos oportunidad de hacerlo junto con el capitán Peña Taveras en ocasión de un viaje de él aquí a la República. Pero aquí yo lo que quiero decir es que Peña Gómez, mientras tanto, no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Y cuando Peña Taveras llamó al programa de Tribuna Democrática, él no sabía, él pensó, y así me dio el testimonio Eugenio Mota Contín, él pensó que era un gancho, porque él no sabía que se estaba preparando nada, no tenía ninguna participación en eso, porque él trabajaba con los militares de San Cristóbal para la vuelta de Balaguer, con su padrino. Entonces, ¿cuál fue la reacción de él? Que colgó el teléfono, entonces él llamó, y al responderle el campamento diciéndole que había un levantamiento, entonces fue cuando anunciaron al país que se había producido el levantamiento. Y puso entonces, no puso el himno nacional, puso la marsellesa. ¿Por qué? Porque se le chispoteó, como decía el cómico mexicano. Le salió lo que él era, haitiano. Lo que tenía más cerca era la marsellesa. Y puso la marsellesa. Y de ahí en adelante se apropió el movimiento. Él no sabía absolutamente nada de eso. Y más aún, él fue el que le dijo a un agente de la CIA que la izquierda había tomado el control del movimiento
y por eso contribuyó al desembarco de las tropas. Ese traidor. Pero mañana yo voy a relatar cómo yo rompí con él cuando él se puso del lado de los representantes del Fondo Monetario Internacional, acreedores de la banca acreedora de América Latina, incluyendo a la República Dominicana, en el acto de traición que tuvo lugar en el Palacio del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Escuchen ese programa mañana, que se lo voy a dedicar a toda esa gente que está hablando de disparate sobre esa gran figura de Peña Gómez, agente extranjero, miembro del Diálogo Interamericano. Les habló Leopoldo Pellananita. Hasta luego.